Dicen que lo prometido es deuda. Exactamente. Bien, entonces vamos donde el libro de 1 Samuel 25, correcto. Entonces vamos a hablar de la prudencia probada. Vimos, a Abigail la vimos hace 8 días como uno de los personajes, ¿no? Hay 3 personajes ahí, que son Abigail, Nabal y David. Perfecto. Entonces vamos a ver hoy ya a desarrollar la temática, vamos a ver entonces pues la introducción y vamos a ver entonces por qué decimos prudencia probada, dice, probada frente a una respuesta necia. Vamos a ver que la prudencia aquí va a ser probada frente a una reacción necia. La prudencia va a ser probada frente a una solicitud prudente y la prudencia va a ser probada frente a la providencia divina. Entonces vamos a arrancar con la introducción, 1 Samuel. Entonces del 1 al 4 hay una pequeña introducción que hace el mismo libro. Dice, y murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Júntela nada más como yo creo que llena esta cuadra, ¿no? Y aconteció que estaban esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Bueno, entonces aquí primero, bueno, el autor del libro pues narra un evento muy puntual, pero muy importante. Y creo que había un momento difícil en Israel tras la muerte de Samuel. Samuel era, digámoslo así, ese gran pastor, ese gran líder que había dado dirección al pueblo. No porque el pueblo le siguiera ni le prestara atención, el pueblo era muy rebelde, era muy necio. Pero de todos modos veían en Samuel un referente. Veían en Samuel una especie de padre de esa nación que les había dado dirección, que les había guiado. Y que como dice aún cuando uno lee 1 Samuel capítulo 3, dice que Dios había firmado el ministerio de Samuel de tal manera que desde Dan hasta Beerseba, eso es como decir desde Guajira hasta el Amazonas, o sea, a lo largo del norte y al sur, Dios no había permitido nunca que una palabra que Samuel diera cayera en tierra, o se perdiera, o fuera fallida. Entonces era un hombre que había sido poderosamente respaldado en su ministerio. Como les digo, también era prácticamente el último gran juez de Israel y era quien estaba dando quien dio la introducción a la monarquía. Esa fue más o menos el ministerio de Samuel. Entonces, la muerte de Samuel tenía que generar realmente un momento difícil, un momento de transición, un momento, digamos, de dolor, de incertidumbre, porque, bueno, ¿y ahora qué vendría? Aun cuando ya Dios había levantado al primer rey, estaba vigente todavía Saúl, pero también ya estaba la promesa de que ese reino no iba a ser duradero y ya había un posible heredero. ¿Quién ocupara ese reino? De hecho, es uno de los personajes que está aquí en este capítulo 25. Entonces, eso más o menos como introducción del contexto de lo que estaba aconteciendo, dice que Nabal, que posiblemente ese no sea su nombre, ¿no? Porque es que a uno le pongan necio, pero parece que era tan dominante su carácter que se había ganado ese apelativo y había llegado a ser pues como lo conocían. Hay gente que, pues, discúlpeme, no la expresión, un artista, ¿no? Se llama fulano, mengano y toda la vida uno le dice así, pero no se llaman así. Se vuelve muy dominante de pronto por, pues, como lo conoce la gente, como todo el mundo lo llama, pero tal vez algunos creen que no necesariamente llamar así porque es un nombre muy feo, ¿no? Uno ponerle al niño necio sí queda muy feo. Pero bueno, esa era la realidad y ¿cómo? Creó fama. Entonces se hizo dominante de pronto ese apelativo en él. Pero sí se dice, obviamente, que aquella mujer era de buen entendimiento y de qué? Hermosa apariencia. Pero en cambio él era duro y de malas obras. Mire, la necedad en el Antiguo Testamento no era un accidente aceptable. En pocas palabras, la necedad en el Antiguo Testamento era más una característica de impiedad
que de pronto una característica de nacimiento, digamos así, de carencia o de pronto un accidente de naturaleza. No, la verdad, la necedad era vista más bien como el proceder de un impío. Por tanto, no era aceptable, no era que por decir así, ¿no? Que fuera normal, digámoslo así, que fuera común. Podía haberlo, pero lo que se procuraba realmente, caso contrario, era que el pueblo de Dios, por lo menos en el caso de la comunidad de Dios, fuera prudente. Vamos a mirar entonces ahora sí, ya manera de introducción, lo que queremos decir con respecto a este tema de la prudencia probada es que la prudencia que caracteriza a los herederos del reino puede ser probada. Nosotros somos herederos del reino y a nosotros se nos ha llamado a ser prudentes. Pero eso no implica que la prudencia que Dios ha venido desarrollando en nosotros no sea ¿qué? Expuesta. Por eso, ¿qué nos enseñó Jesús? Líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Porque podemos ser probados. Y nuestra prudencia, por más formal, por más fuerte, por buena formación que tengamos, puede ser expuesta frente a muchas situaciones que la pongan a moverse, a tambalear, como es el caso que vamos a ver aquí, en el caso de David, que pues era quien iba a ser heredero del reino y esa prudencia quedó ahí tambaleante, pero de todo modo Dios le guardó, Dios le cuidó y apareció una mujer prudente que mostró, ¿no? Que es el camino que le correspondía seguir, era el camino del rey. Vamos a mirar entonces el primer punto, vámonos a 1 Samuel 25, del 5 al 9, vamos a mirar entonces prudencia probada frente a una respuesta necia. Vamos a mirar el primer punto, frente a una respuesta necia. Primer punto, una solicitud prudente. ¿Qué hizo David? Una solicitud prudente. Miremosla ahí, versículo 5 al 9, dice: entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Cuando estamos hablando, pues es un punto probado frente a una respuesta necia. Lo que está haciendo David, ¿cómo se está presentando David? ¿Cómo está haciendo la solicitud David? Muy prudente, muy prudente. Por eso dice Proverbios 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Y él, obvio, hizo una solicitud muy respetuosa, una solicitud muy debida, muy ajustada. Más adelante veremos que aún los siervos dan testimonio, los siervos de Nabal dan testimonio del proceder tan derecho que tuvo David y esos hombres que lo acompañaban a él. Y cambio, él pudo haber hecho la solicitud en otros términos, pero la hizo ¿con qué? Con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque de todos modos a David lo caracterizaba ello. Él había sido prudente. Esa era una característica y una cualidad que tenía. Si nos devolvemos al capítulo 1 Samuel 18:14 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. O sea, era una característica de David. Pero veremos que va a ser probada esa prudencia porque él está haciendo una solicitud respetuosa y nos vamos a encontrar con una respuesta indebida, correcto, insolente, fea y que realmente no se ajusta a esta realidad. Entonces, simplemente David hace su solicitud respetuosa. Pero, ¿qué respuesta hay? Versículo del 10 al 12. Una respuesta necia. Volvemos nuevamente al capítulo 25, qué pena. Del 10 al 12. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, imagínense qué dice, ¿y quién es David?
¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes y los jóvenes que había enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dieron a David todas estas palabras. ¿Cómo le respondió? Tremendo, ¿no? Sobre todo, mire lo interesante, desconoce a David. Y veremos más adelante que al contrario, ya era prácticamente vox populi quién iba a ser el heredero de ese reino. O sea, la respuesta de Nabal no simplemente es una respuesta seca e imprudente, sino que obviamente es saheriente, es humillativa, es déspota, desconociendo realmente quién es David. Por eso dice Proverbios 10:14, un patán. Por eso mire que ahí estaba la característica de él, ¿no? Proverbios 10:14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Ahí mismo en el 14:3 nos devolvemos. Esa era 10:14, ahora perdón, esa era 10:14, ahora vamos a Proverbios 14:3. Dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios la guardarán. Vamos al 18:6, porque usted sabe que uno de los libros, de los dos libros que más y mucho hablan, o tres libros que mucho hablan de sabiduría, prudencia, Job, Proverbios, Eclesiastés. Dice el 18:6, los labios del necio, imagínense, y su boca los azotes llama. Por eso dice muy bien un adagio popular que uno sabe cómo empiezan las cosas, pero uno no sabe cómo terminan. ¿Por qué? Porque a veces de nada se forma, uno a veces escucha que fulano, las noticias sociales, ¿no? Que fulano y fulano, que falleció tal persona o a tal persona la ultimaron, ¿producto de qué? Un desencuentro en la calle. Que el carro que casi le pega, que le pitó, que la moto que se atravesó, que el de la cicla, que le dijo que no me mire, que por qué me miró. Y termina todo ¿en qué? Ultimando a una persona. Entonces, en el primer punto que encontramos, pues sencillamente que aquí la prudencia está siendo probada frente a ¿qué? Una respuesta necia. Cuando le responden hacia uno, ¿cómo queda uno? ¿Cómo queda uno? Uno queda que no sabe de dónde echar mano. Ahí es donde viene la prudencia, o sea, ¿cómo va a proceder uno? Y entonces vamos al segundo punto y es, por eso decíamos, primero frente a una respuesta necia y ahora probada frente a una reacción necia, porque David va lamentablemente a reaccionar muy ajustado ¿a qué? A la respuesta que le dieron. Pero entonces ahí es donde alguien va a tener que entrar, la damita que hemos estudiado, a mirar qué hace frente a esa situación. Y ahí vamos a ver entonces también la prudencia, cómo queda expuesta. Entonces vámonos ahora. La prudencia probada frente a una reacción necia. Nos vamos de versículo 13 al versículo 17. Dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. O sea, ese tema ya se puso muy difícil, eso ahí ya había ¿qué? Sangre en el ojo, ¿no? Dice, pero uno de los criados, gloria a Dios, mire que ahí estuvo alguien que estuvo ¿qué? Viendo la situación. Les dice, uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle.
O sea, la cosa estaba ya. Exactamente. Eso se puso muy feo. Por eso dice Job 5:2, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. O sea, ahí, mire que le pasó a David la ira, le puede pasar a cualquier otro, nos puede pasar a nosotros y puede pasar en TNT, puede pasar en cualquier situación. Nadie está exento ¿de qué? De que el necio lo contamine a uno. Entonces dice luego Efesios 4:26-27, ¿se acuerdan? Exactamente, Efesios 4:26-27, muy famoso. Airaos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al enojo. Todos los comentaristas coinciden en que esa reacción de David no era procedente de él. Claro, uno puede decir, pero es que es normal. Claro que es normal, pero no era la manera, ¿sí? Entonces, es un punto muy importante a tener en cuenta porque nos está recordando, ¿no?, que nos guardemos. Santiago 1:19-20, ¿se acuerda que lo leímos hace 8 días? Santiago 1:19-20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, tardo y tardo, porque la ira del hombre, ahí está el detalle, la ira del hombre no obra conforme a la justicia. ¿Qué iba a hacer David? Pues a sacarse el clavo. Y eso, y no solo todos iban ahí, todos iban a perder, hasta el perro, significa la frase que viene más adelante, hasta el perro de la casa iba a llevar ahí del bulto, todo el mundo iba a salir ahí. Entonces, no fue fácil la situación como reaccionó David, por eso el siervo viene y le dice, mire, esta es la situación, ahora, ¿cómo va entonces a proceder? Entonces estamos viendo una reacción necia y ahora vamos a hablar de una acción prudente. Del versículo 18 al 24. 1 Samuel 25, ¿no? Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo, y me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, nada dejar con vida, ni un varón. Es que todo el mundo estaba ahí pendiendo. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sea sobre mí el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Tremenda la salida de Abigail, ¿no? Cómo respondió, cómo fue y suplió, pero sobre todo, ¿qué era lo que necesitaba? Que David le oyera. Dice Proverbios 14:8, estamos ligados ahí, ¿no?, a ese pedacito, necedad y prudencia. Dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. ¿Qué tenía que hacer ahí Abigail? Humillarse frente a una fuerza superior, estando en un estado de indefensión. ¿Qué les quedaba? Humillarse. Y dice, más la indiscreción de los necios es engaño. Entonces, gloria a Dios porque la prudencia nos permite saber qué hago frente a esta situación. Mire, a usted ha visto las criaturas, cuando se ven en un estado de indefensión, ¿qué hacen? Se someten. Usted ve a 2 criaturas, por ejemplo, 2 perros peleando, y cuando ve que finalmente uno ya no va más, el otro se somete. Lo mismo los lobos, pasa con bueno, otros así se sometan, pues van para adentro. Pierden, ya no hay nada que hacer, ya no es solo una pelea, ya es otro tema. Pero la tendencia es que, pues, a someterse, a bajar la cabeza para mirar una mejor reacción. Bien, entonces hemos visto 2 puntos. La prudencia probada frente a una respuesta necia
y la prudencia probada frente a una reacción necia. Ya ahí entonces llegó Abigail frente a esa reacción necia de David, llegó ella, ¿cierto? Con una nueva postura y una nueva posición. Ahora veamos entonces la prudencia probada frente a una solicitud prudente. ¿Cómo va a responder David? Entonces, versículo 25 al 31. Primera de Samuel 25. Dice, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Perdón, así es. Él se llama Nabal, que significa insensatez. Y la insensatez está con él. Mas yo soy tu sierva, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en sus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdese de su sierva. Tremendo, ¿no? Sí, esa ya es la parte final. Y ahí nos adelantamos al fin. Eso ya son spoilers. Ya estamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Increíble la manera como Abigail le habla. La manera como ella le presenta. De hecho, vamos a profundizar más aquí. ¿Por qué? Porque vamos a ver que de hecho Abigail de alguna manera sabía lo que muchos sabían. Y mire, no sé si fue que el siervo le alcanzó a decir, y es que Nabal le dijo que quién era él, o sea, lo desconoció. En cambio, mire que ella le habla acerca del reino, de la posibilidad de sentarse en el reino y de que él está peleando son las batallas del Señor. Él no era un aparecido, él no era un perico de los palotes, él era un hombre ya ungido. Algunos creen que de pronto, de hecho, pudo haber tenido contacto con Samuel, porque al parecer, algunos creen que los profetas también cumplían esa parte de enseñanza, así como hablábamos algunos días acerca de Josafat que instruía al pueblo. Los profetas también cumplían esto y ellos comunicaban y enseñaban a la gente acerca de las verdades y de algunas manifestaciones del Señor. Y podía ser porque algunos creen, concluyen de la manera tan prudente como Abigail habla, tan propia y tan sabia como Abigail habla, muchos concluyen que no era una mujer del montón, sino que había tenido una debida instrucción, que realmente se había forjado, se había amparado, tenía conocimiento, como nos lo recuerda, ¿se acuerdan? Proverbios 31:30. Dice Proverbios 31:30 que la mujer que teme a Jehová será alabada. Correcto, entonces había temor. No era simplemente una dama que estaba al lado de su esposo, pues porque su esposo tenía una finalidad y un propósito y estaba allí. Algunos dicen, bueno, ¿qué hace una mujer tan espectacular al lado de un hombre tan difícil? Algunos piensan que de pronto fue un error de ella, pero recordemos que en esas épocas no eran las mujeres las que disponían del matrimonio. Eran situaciones que se establecían, eran compromisos, eran pactos que se establecían. Ya veremos ese pedacito, claro, veremos que eso es parte de su prudencia, claro, eso es parte, ¿por qué? Porque ella tenía que resolver a pesar de la postura y de la dificultad del carácter de su esposo. Dice Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El 15:2. Proverbios 15:2. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios, ¿qué habla? Sandeces.
Entonces hay gente que quiere ocultar quién es, pero cuando abren la boca, todo se sabe. Sea quien sea, todo espectacular mientras está callado. Por eso dice que aún el necio pasa por sabio, pero cuando abre la boca, todo sale. ¿Por qué? Porque uno habla de acuerdo a la abundancia de su corazón. Ahí sale la radiografía, ahí sale el escáner. Ese es el ecógrafo del alma, ¿no? De acuerdo a lo que uno habla. Muy bien, entonces, dice, mirando un punto muy importante aquí de lo que está presentando Abigail, mira lo que ella le dice, ¿no? Ella le dice, perdón, el 25, sí. Y acontecerá, bueno, primero le dice, yo te ruego que perdones, bueno, por cuanto peleas las batallas de Jehová y el mal no se ha hallado en ti en tus días. Luego dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado acerca de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. O sea, increíble porque ella habla acerca del reino que finalmente se cumplirá. Vamos a 1 Samuel 24, 20, 22. Recordemos que hay un contexto ahí. Y es que en el 24, David tuvo un encuentro ¿con quién? Con Saúl. Exactamente. Pero mira que con Saúl, inmediatamente ¿qué? Él obró conforme a como él era. ¿Cómo? Con prudencia. Pero en cambio, mira que con Nabal, ¿cómo iba a proceder? Y aquí prácticamente el Señor le está enseñando que si uno es prudente con el de arriba y con el de abajo. Uno no puede ser solo prudente con quien uno cree que vale más que el otro. Aun cuando Nabal era un necio. Sí, era un necio. De hecho, se metió ahí, se enredó en la pelea con Nabal y terminó que reaccionando equivocadamente. Se dejó tentar, se dejó provocar. Y eso es muy característico de los necios. Provocan y usted termina enredado y termina metido en unas peleas que usted no quiere, que usted no se imagina, que usted no ha programado y ahí termina. Pero esa es característica del necio. Entonces en el 24, 20, 22 dice, cuando tuvo ese encuentro con Saúl y Dios se lo puso ahí. Mire el mismo Saúl que era quien lo perseguía, que era el rey que estaba en ese momento activo, quien sabía que la promesa estaba dada a Saúl. Mire cómo le dice. Y ahora, como yo entiendo que tú has de ¿qué? De reinar. Y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces mira cómo Dios por medio aún de boca de sus enemigos, ¿qué le estaba recordando? Que había una promesa, que había un reino que se le había sido prometido. Y luego por boca de una mujer prudente, vuelve y le dice ¿qué? Lo mismo. Había un reino prometido. Por eso nos encontramos entonces en 2 Samuel 7, porque esto se cumplió. Vamos a 2 Samuel ya pasada esta historia, vamos a ver cómo aquí se está adelantando Abigail y vamos a ver dónde se cumpliría finalmente eso. 2 Samuel 7 del 8 al 17. Dice, 7 del 8 al 17. Dice, ahora pues, Dios envía al profeta Natán a decirle a David, porque él quería construirle a Dios un templo, pero Dios le manda un mensaje y le dice, ahora pues dirás a mi siervo David, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa.
Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo lo seré al Padre, y él me será mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a esta visión, ¿así habló quién? Mira, finalmente ese reino que llegó el día en que David, finalmente Dios estableció ese reino, pero ese reino no terminaba allí. Ese reino iba más allá, porque está hablando de un reino ¿qué? Eterno. Por eso le dice aún, no va a pasar lo que pasó con Saúl, que lo perdió. No, tu reino nunca se va a perder. Nunca se va a perder, sino que va a mantenerse sobre el tiempo. Algunos llegaron a pensar entonces que quién iba a ser ese heredero, quién iba a ser ese que se iba a sentar y que iba a ser ese rey que iba a mantenerse eternamente o que iba a firmar ese reino eterno. Salomón. Pero ¿qué pasó? Salomón no fue. Porque vemos que Salomón, ¿qué pasó? Salomón empezó muy bien y terminó muy mal. Bueno, si nos atenemos a Eclesiastés, podemos decir que empezó muy bien, iba a acabar muy mal, pero finalmente se arrepintió. Porque Eclesiastés habla, es como una especie de biografía, un arrepentimiento acerca de haberse olvidado de quién, de Dios. Se arrepintió. Pero entonces, finalmente, si no fue Salomón, entonces ¿en dónde quedó firme ese reino? Bueno, nos dice Mateo 12:42 y Lucas 11:31. Mateo 12:42 pues reitera lo mismo que Lucas. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Y aquí qué? ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Quién es más que Salomón? O sea, ¿quién realmente es el que se va a sentar en el trono de David eternamente y para siempre? Jesús. Exactamente. Entonces, mire, interesante, toda esa promesa de ese reino eterno y duradero tenía finalmente que repercutir sobre el tiempo y sobre los siglos a esta hora. Y resulta que, si vamos a Lucas 11:31, dice lo mismo, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Pero dentro de ese contexto de Lucas 11 y 12, pues nos encontramos con que el Señor finalmente tuvo por ahí ¿cierto? Mientras seguía hablando y compartiendo, ¿cierto? Acerca de la necedad de ellos, la necedad de los fariseos, la necedad de los que no querían conocer de Dios. Alguien por ahí le interrumpió, ¿se acuerdan? Y le dijo, Señor, mira, dígale a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y entonces el Señor le dijo, a mí no me pusieron para eso, pero vino y dio la lección. ¿Qué le dijo? Trajo una parábola a través de la cual les instruyó y contó de un hombre, ¿cierto? Que tenía muchos bienes y dijo, y voy a cogerme entonces, todo voy a recoger toda la cosecha y voy a ampliar entonces mis graneros y voy a decirle, ¿y qué le dijeron? ¿Cuál fue la respuesta? Necio. Necio. Esta noche vienen a reclamar, ¿qué? Tu alma. Y entonces el Señor Jesús les dice, miren, no os afanéis, ¿por qué? Porque habéis que comer, porque habéis de beber, porque habéis de vestir. ¿No habéis visto los lirios que se visten mejor que quién? Que Salomón. ¿No habéis visto las aves que no aguantan hambre? Porque esto lo buscan ¿quiénes? Los que no conocen. ¿Mas buscad primeramente? Entonces viene Lucas 12:31-34 y dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestros padres le ha placido daros ¿qué? Nosotros, como en su momento, en ese momento, ¿cierto? David, algunos ya decían, mira, cuando subas al reino, y finalmente ¿qué? Subió al reino. Ahora, ¿quién nos está diciendo aquí a nosotros que nosotros vamos a participar de un reino? Exactamente, Jesús. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer?
lo mismo que David en su momento, tener la misma certeza. Tarde que temprano nos sentaremos y participaremos de la gloria del reino de nuestro Señor. ¿Por medio de quién? Amén. Por eso sigue diciendo, dice, ¿cierto? Le ha placido daros el reino, vended lo que poseéis, da limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro. ¿Cuál fue el problema del hombre necio de la parábola? Él no fue rico para con Dios. Él no sabía que tenía un reino, nosotros sí. Gloria a Dios. Por eso ahora nosotros somos los herederos del reino. Y por eso, ¿qué se pretende de nosotros? Que vivamos prudentemente, como compartíamos hace 8 días. Que recordemos que la prudencia debe ser nuestra característica. No puede ser un accidente. Nosotros no podemos ser incoherentes con este desafío. Por eso, ¿cómo concluía finalmente el Señor Jesús el famoso sermón del monte que se llama los estatutos del reino? Algunos los han denominado. ¿Cómo concluía? Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, no cayó, porque sobre la prudencia, sobre Jesús. El hombre prudente pone su confianza, pone su esperanza, pone su vida, entrega su vida, rinde su vida y entrega todo lo que es, ¿a quién? Al único que no puede ser movido. Por eso, caso contrario, ¿quién es el imprudente? ¿Quién es el insensato? El que escucha, pero no crece prudentemente. Entonces, mire qué importante esta respuesta de Abigail, porque nos ha llevado a todo este pedazo tan importante de concluir y entender que así como a David en su momento era una expectativa del reino, así lo es en este momento para nosotros. Pero así como a David se le cumplió, así se cumplirá para nosotros. Y así como a David, en el caso de David, aún Saúl, que era su enemigo, Abigail, que era una dama que escasamente lo conocía o lo distinguía, daban fe de ese reino. Aquí, ¿quién está dando fe de ese reino? Jesús. Es un reino firme, es un reino imperecedero. ¿Ah? Sí. Haciendo ese análisis de Abigail en esa época, muy a pesar de que se vivía en una sociedad patriarcal, analizando el contexto de hoy, no es necesario resaltar cualidades femeninas porque las tienen, llegar a ser de pronto estar en lo objetivo. Sabe que hoy está todo lo demás. Perfecto. Mostró que en esa época un liderazgo. Sí, claro. Y hoy día lo siguen teniendo. Claro, porque eso está desde la creación. Es que por eso compartíamos hace 8 días que mucho de ese desvirtuarle el lugar que tienen es obviamente ¿por qué? Por el desconocimiento de la voluntad de Dios, por no entender bien la voluntad de Dios, por no captar lo que la palabra dice. Entonces todo se va a los extremos. Se va a los extremos, por ejemplo, quienes quieren reivindicarlas, se van a un extremo. Quienes quieren al contrario desestimarlas, se van también a extremos. Pero cuando uno se va a la interpretación correcta de la Escritura, encuentra que el lugar que a cada uno le corresponde dentro del reino. Abigail, ¿cómo se terminó de ella? No, mira que uno también se queda, yo también, ahí es donde procede la gracia del Señor, ¿no? Porque Él es el que elige. Pero claro, yo también pensé, ¿no? Pues de esa mujer debe proceder un muchacho de pronto muy competente, de pronto, pero no, fue de Betsabé, el segundo hijo de Betsabé. Ajá. No, perfecto, pero yo también pensé, hombre, yo decía, ¿cuál es la lógica? De ella debe proceder el hijo sabio, pero no procedió de ella.
pero gloria a Dios porque esa es la soberanía de Dios, ¿no? Esa es su gracia que no nos escoge por atributos, ni nos escoge por competencias, ni nos escoge por qué. Él nos escoge porque es soberano y nos ama. Él no nos ama porque nos escoge, Él nos escoge porque nos ama, que es muy distinto. Bueno, entonces, pasando ahora sí, ¿cómo responde David a todo esto? Porque no hemos acabado, pero ya vamos a acabar. ¿Cómo respondió David a esta manera como llegó Abigail, como le presentó, como aún trajo a memoria lo del reino? Entonces, una respuesta prudente. Volvamos a 1 Samuel 25, versículos 32 al 35. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que te he oído, y te he tenido ¿qué? Tremendo. Entonces, por eso dice Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. A veces toca hacerse ¿qué? A veces toca darse un chaquiro, porque no dejarse ciego, sordo, mudo. Pero mira que, ¿sabes que a uno... Yo me acuerdo, ustedes han visto, hay unas figuritas, ¿no? De 3 miquitos, uno que se tapa los ojos, se tapa los oídos y se tapa la boca. Y es cierto, a uno los años le van enseñando que uno no puede creer todo lo que ve, uno no puede creer todo lo que oye, y uno no puede decir todo lo que le cuentan. Yo lo he tenido que vivir. Cosas que después la gente piensa de ti, porque la gente dice, es que yo vi, pero nadie sabe lo que pasó cuando él no vio. Entonces, por eso uno no puede pensar que todo lo que uno ve es como es. De hecho, así hay historias, a mí me gustan esas historias así donde le venden a uno una cosa y cuando empiezan y se retrotraen, uno que ayer nada más, ¿no? Estábamos viendo una historia que creo que está como tendencia número 2, muy dura, creo que llama Adolescentes. Oiga, y pues cogen a un niño de 13 años, la policía como llega, entonces, nada más ahí estaba mi esposo y yo estaba indignado, no me acogía de los cabellos porque no había cómo, pero no sabía, estaba molesto yo porque decía qué abuso, no, pero un atropello, pero qué indigno, y todo me moltó, o sea, tanto que ya no quería seguirla viendo. Pero cuando ya muestran quién es el personaje y lo que hizo, y muestran los videos y lo que hizo, entonces uno dice, Entonces, a veces uno tiene que aprender. Entonces, eso de los 3 miquitos tiene su buena lección. Y aquí en este caso, entonces, a veces uno frente a la necedad, uno tiene que hacerse más bien que el desentendido un poquito. Dice Proverbios 29:11, ya vamos a terminar, ya viene, nos quedan menos mal 10 minuticos todavía. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin, ¿qué? La sosiega. Por fin, baja, permite que la espuma, la ira, el fuego se detenga. Y gloria a Dios, eso pasó con David, porque David, mire, yo se lo digo también porque hay situaciones donde usted se indigna y no hay quien le baje la marea. Por eso es loable lo que hizo David, porque David pudo haber pasado por encima de la dama. Con todo lo que le dio, pues cójanlo y siga porque puedo cogerlo todo. Él lo podía coger todo. Y David no había peleado contra cualquier cantidad de personas. Ya ahí David era un hombre curtido en peleas. Había peleado con los filisteos, David era un hombre recorrido y los personajes que lo acompañaban no eran cualquier joya. Eran hombres que habían huido, que habían sido desposeídos, que los perseguía la ley. O sea, los personajes que andaban con él tampoco eran cualquier perico en los palotes. O sea, pero ¿qué pasó? Gloria a Dios. Ahí es donde uno ve la prudencia. Entonces, uno puede indignarse, uno puede exaltarse, pero por eso dice, airaos, ahí es donde viene el detalle. Por eso finalmente,
La prudencia probada frente a la providencia divina. Y entonces vamos a ver la recompensa del necio y la recompensa del prudente. Amén. Entonces vamos, 1 Samuel 25, 36 al 38. Dice, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Bueno, ¿qué concluyen algunos acerca de por qué se enfermó Nabal? Por lo que hemos dicho. Abigail nunca le dijo nada. ¿Qué pudo haber sucedido entonces cuando ella le cuenta? Exacto. Y esa misma ira lo fulminó. Le dio una apoplejía y al parecer a los 10 días falleció. Tremendo, ¿no? Entonces mira que, ¿qué iba a hacer David? Lo iba a ultimar. Pero finalmente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la providencia? Era un hombre que tenía la proclividad y su mismo enojo lo llevó a fenecer. Por eso dice Proverbios 1, 29 al 32. Proverbios 1, 29 al 32. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pues mire, no significa que todo aquel que prospera es sabio, ni todo aquel que ha prosperado mucho es prudente. Parece que hay muchos accidentes para llegar allá, pero no es una garantía. Y no todo el que no es próspero no es prudente. Y no todo el que no es próspero es un necio. Entonces, mira que eso que hoy en día es un indicador para muchos de qué, de grandes competencias, no necesariamente es un indicador exacto. No necesariamente es un indicador preciso. Dice Proverbios 3:35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Esa fue la herencia de Nabal, lamentablemente. Lamentablemente, un hombre de manera prudente fue y le solicitó que le proveyera algo, lo desconoció, no le quiso proveer cuando le había servido. ¿Usted sabe lo que es cuidar 3,000 ovejas? Oh, cada rato vienen y se le llevan y él los había protegido. Fue una indignidad. Se pegó de nada, exactamente como el necio de Lucas 12. Y finalmente entonces la recompensa del prudente. Versículo 39 al 44, 1 Samuel 25. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Y también tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galí. Mire ¿qué podemos decir ahí? ¿Qué le había dicho Abigail a David? Pensando nosotros, no, para sosegarle la ira. ¿Qué le dijo? Que recordara que él iba a ser ¿qué? Rey. Y finalmente, Abigail fue esposa ¿de quién? De un rey. Después de haber sido esposa de un necio. Gloria a Dios, ¿no? Finalmente la recompensa del prudente. Y David, pues Dios lo guardó de cometer un desatino, una imprudencia, de perder de vista algo que iba a ser muy importante para su reino, ser equitativo. Porque si él había sido prudente con Saúl, estaba llamado a ser prudente con Nabal y con los demás. No ser acepción de personas, algo de lo que no gusta
finalmente Dios. Entonces, dice Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con su camino, con el camino que escogió. Dice Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. ¿De quién es la venganza? Romanos 12:19 lo recuerda. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Hebreos 10:30 vuelve y lo reitera, 3 veces reitera el texto. Mía es la venganza, mía es la venganza, mía es la venganza. Pero seamos honestos, ¿cuáles son las películas que más nos gustan? Las típicas del Conde de Montecristo. ¿Cuál? La venganza. Nos fascina, ¿no? Porque nosotros creemos que sí. Y entonces es más, cuando se vengan como que nosotros tenemos mejores ideas, ¿no? Pero finalmente dice Hebreos 10:30, pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Bueno, familia, vamos a orar y darle gracias al Señor y recordar que la prudencia de los herederos del reino puede ser probada. ¿Y quiénes son los herederos del reino? ¿Y por qué la piensan? Ustedes vieron que el Señor Jesús fue el que dijo, no temáis, manada pequeña, porque ¿qué le ha placido al Padre? Darles el reino. Y aquí no lo está diciendo Saúl, no lo está diciendo Abigail. Listo, estaba la promesa, ya lo había dicho Dios por medio de Samuel, ya lo habían ungido, pero aquí lo está diciendo ¿quién? He aquí más que Samuel, he aquí más que David, he aquí más que Salomón, he aquí más que Abigail. ¿Quién? Jesús. Él es el que nos llama y nos recuerda que nosotros tenemos un reino, hay un reino para nosotros, preparado para nosotros, pero lo más importante es saber que para que nosotros participáramos de ese reino, el pago ha sido dado por ¿quién? Por el mismo que nos ha traído la noticia, por el Señor Jesucristo. Por eso hoy queremos también disfrutar y recordar lo que Él ha hecho por nosotros a través de la Santa Cena y recordar que pues, no hay nada comparable con lo que nuestro Rey ha hecho por nuestras vidas.